Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y positivismo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, porque cada vez que lo toco, los comentarios y la interacción se disparan. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que a pesar de su separación, sigue generando un montón de preguntas e inquietudes sobre su futuro, tanto personal como profesional. Vamos a analizar a fondo lo que ha estado pasando con ambos, sus proyectos actuales, sus posibles futuros amorosos y, lo más importante, vamos a tratar de responder a la pregunta del millón: ¿podría haber una reconciliación? ¿O están destinados a seguir caminos separados para siempre? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada pista que nos pueda dar una idea de lo que el destino les depara. Pero antes de que empecemos, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para mí. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis de las parejas de famosos, si quieren estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, es fácil y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de suscribirse que está por aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem y Hande fue algo mágico. No solo por la química innegable que tenían en pantalla, que traspasaba la televisión, sino también por lo que compartieron fuera de ella. Durante el rodaje de Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Sus fotos juntos en redes sociales, sus muestras de cariño públicas, sus viajes, todo era seguido al detalle por millones de fans que soñaban con un final feliz para ellos. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la relación terminó. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos. Las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero se rumorearon muchas cosas: diferencias irreconciliables, presiones de la fama, agendas apretadas. Lo cierto es que desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado. Pero, ¿qué ha sido de ellos desde entonces? Vamos a empezar por Kerem. Después de Love is in the Air, Kerem ha estado bastante enfocado en su carrera. Lo hemos visto involucrado en varios proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha apostado por papeles más maduros y arriesgados, buscando demostrar su versatilidad como actor. También ha estado muy activo en redes sociales, interactuando con sus fans y compartiendo su día a día. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento, ninguna relación se ha confirmado. Parece que Kerem está concentrado en su carrera y disfrutando de su soltería. ¿Y qué hay de Hande? Pues Hande también ha estado imparable. Su carrera ha despegado aún más después de Love is in the Air. La hemos visto en nuevas series, colaboraciones con marcas importantes y, lo más importante, ha seguido demostrando su talento y su belleza. Hande también ha tenido algunas relaciones sentimentales después de su separación de Kerem. Su relación más reciente con el también actor Hakan Sabank ha sido bastante mediática, con viajes juntos y apariciones públicas. Sin embargo, hace poco surgieron rumores de ruptura, aunque aún no hay nada confirmado al 100%. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿hay esperanza de reconciliación entre Kerem y Hande? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y la verdad es que no hay una respuesta fácil. Por un lado, el tiempo ha pasado y ambos han seguido adelante con sus vidas. Han tenido otras relaciones, han crecido profesionalmente y aparentemente han dejado atrás su historia juntos. Sin embargo, también hay factores que nos hacen pensar que una reconciliación podría ser posible. En primer lugar, la química entre ellos era innegable. Era algo que se sentía, que se veía en cada escena, en cada entrevista. Es difícil encontrar esa conexión con otra persona. En segundo lugar, a pesar de su separación, nunca han hablado mal el uno del otro en público. Siempre han mantenido un respeto mutuo y han evitado avivar los rumores. Y por último, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quizás en el fondo aún queda algo de ese amor que compartieron. Ahora, seamos realistas. Las probabilidades de una reconciliación son bajas. Ambos están en momentos diferentes de sus vidas y sus carreras. Además, las presiones de la fama y las expectativas del público pueden ser un obstáculo difícil de superar.
Pero, ¿quién sabe? En el amor como en la vida, todo es posible. Si tuviera que hacer una predicción, diría que es poco probable que vuelvan a estar juntos como pareja romántica. Sin embargo, creo que podrían llegar a ser amigos. Han compartido una experiencia muy intensa y especial juntos, y es posible que con el tiempo puedan superar cualquier diferencia y mantener una relación de amistad. De hecho, muchos fans sueñan con verlos trabajar juntos nuevamente en algún proyecto. Sería un éxito asegurado. Imaginen una nueva serie o película con Kerem y Hande como protagonistas. Sería un bombazo. Sin embargo, por ahora, esto parece ser solo un sueño. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es incierto. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras individuales y respetar sus decisiones personales. Al final, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el futuro de Kerem y Hande. Resumiendo, hemos visto que ambos han seguido adelante con sus vidas después de su separación, enfocándose en sus carreras y explorando nuevas relaciones. Aunque las probabilidades de una reconciliación son bajas, no podemos descartar por completo la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, ya sea como pareja o como amigos. Gracias por quedarse hasta el final y por compartir este tiempo conmigo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias y mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, expandamos un poco esto para darle más sustancia. Vamos a sumergirnos aún más en las vidas individuales de Kerem y Hande, explorando sus proyectos, desafíos y hasta los pequeños detalles que los mantienen en el candelero mediático. Asterisco, asterisco, Kerem Bürsin, más allá de Love is in the air, asterisco, asterisco. Si bien Love is in the air catapultó a Kerem a la fama internacional, su carrera ya estaba en ascenso en Turquía. Desde sus inicios en series de televisión hasta su incursión en el cine, Kerem ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. Su decisión de alejarse un poco de los roles puramente románticos y buscar proyectos más desafiantes ha sido vista por muchos como una señal de su ambición y deseo de crecer como artista. Se rumorea que está involucrado en un proyecto internacional de gran envergadura, algo que podría consolidarlo aún más en la industria del entretenimiento global. De hecho, algunos insiders de la industria turca han filtrado información sobre posibles castings y reuniones en Hollywood, lo que ha alimentado aún más las expectativas. ¿Lo veremos pronto compartiendo pantalla con estrellas de renombre mundial? Solo el tiempo lo dirá. Además de su carrera actoral, Kerem también ha demostrado ser un defensor de diversas causas sociales. Ha participado activamente en campañas de concienciación sobre temas como la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Este compromiso social no solo lo hace un artista talentoso, sino también una figura pública inspiradora. Su presencia en redes sociales no se limita a promocionar su trabajo, sino que también comparte mensajes que invitan a la reflexión y al debate sobre temas importantes. En cuanto a su vida personal, como mencioné antes, ha sido vinculado sentimentalmente a varias mujeres, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Kerem parece estar muy enfocado en su carrera y disfrutando de su independencia. Algunos medios turcos han especulado sobre la posibilidad de que esté priorizando su crecimiento profesional sobre cualquier compromiso romántico a largo plazo. Sin embargo, sabemos que la prensa del corazón siempre está al acecho, buscando cualquier señal que pueda indicar un nuevo romance. Asterisco, asterisco, Hande Erçel, la reina de la televisión turca, asterisco, asterisco. Hande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía.
Su belleza y talento la han convertido en un rostro recurrente en la televisión y en campañas publicitarias de marcas importantes. Desde Love is in the Air, ha protagonizado varias series de éxito, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su relación con Hakan Sabancı fue muy comentada en los medios turcos. Se les vio juntos en varios eventos y viajes, y muchos pensaron que Hande había encontrado la estabilidad emocional después de su ruptura con Kerem. Sin embargo, los rumores de separación han surgido con fuerza en las últimas semanas, y algunos medios aseguran que la pareja ha decidido tomar caminos separados. Las razones detrás de la supuesta ruptura no están claras, pero algunos apuntan a diferencias de estilo de vida y a las exigencias de sus respectivas carreras. Independientemente de su situación sentimental, Hande sigue siendo una figura muy influyente en el mundo del espectáculo turco. Su presencia en redes sociales es impresionante, con millones de seguidores que la admiran y la apoyan. Utiliza su plataforma para promocionar su trabajo, compartir momentos de su vida personal y también para colaborar con causas benéficas. Su estilo de vida saludable y su dedicación al fitness también la han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Además de su carrera actoral, Hande también ha incursionado en el mundo del diseño, colaborando con marcas de moda y creando sus propias colecciones. Su pasión por el arte y la creatividad se refleja en cada uno de sus proyectos, demostrando que es mucho más que una cara bonita. De hecho, ha expresado en varias entrevistas su deseo de explorar nuevas facetas creativas en el futuro, como la dirección o la producción. ***, ¿un futuro juntos? Analizando las pistas ***. Volviendo al tema central, ¿hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Analicemos las pistas que tenemos hasta ahora. ***, la química innegable ***, como mencioné antes, la química entre ellos era palpable. No era solo una cuestión de buena actuación, sino algo más profundo, una conexión genuina que se transmitía a través de la pantalla. Este tipo de química es rara y difícil de replicar. ***, el respeto mutuo ***, a pesar de su separación, nunca han hablado mal el uno del otro en público. Siempre han mantenido un tono respetuoso al referirse a su relación pasada, lo que sugiere que no hay resentimientos profundos. ***, la distancia ***, el tiempo y la distancia pueden curar heridas, pero también pueden hacer que las personas se den cuenta de lo que han perdido. Es posible que con el tiempo, tanto Kerem como Hande hayan reflexionado sobre su relación y se hayan dado cuenta de que todavía hay algo importante entre ellos. ***, las señales subliminales algunos fans han interpretado ciertos comentarios o publicaciones en redes sociales como señales subliminales de que todavía se extrañan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas interpretaciones son subjetivas y pueden ser producto de la imaginación de los fans. Los rumores los rumores de reconciliación siempre están presentes en los medios turcos. Aunque no hay evidencia concreta que los respalde, la persistencia de estos rumores sugiere que hay un interés continuo en la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Factores en contra de la reconciliación Por supuesto, también hay factores que dificultan una posible reconciliación. Nuevas relaciones ambos han tenido otras relaciones después de su separación. Esto sugiere que han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros lugares. Prioridades sus carreras son muy exigentes y requieren mucho tiempo y dedicación. Es posible que no estén dispuestos a sacrificar sus metas profesionales por una relación. Presión mediática la presión de los medios y las expectativas del público pueden ser un obstáculo difícil de superar. Revivir una relación tan mediática podría ser abrumador para ambos. Diferencias personales es posible que hayan existido diferencias personales que llevaron a su separación y que no hayan sido resueltas. Estas diferencias podrían seguir siendo un obstáculo para una reconciliación. Predicciones y deseos de los fans Como fan y observadora de esta dinámica, creo que lo más probable es que Kerem y Hande sigan caminos separados en el futuro inmediato. Sin embargo, no descartaría por completo la posibilidad de que vuelvan a ser amigos en algún momento.
Han compartido una experiencia muy intensa y especial juntos, y es posible que con el tiempo puedan superar cualquier diferencia y mantener una relación de amistad. Muchos fans sueñan con verlos trabajar juntos nuevamente en algún proyecto. Sería un éxito asegurado. Imaginen una nueva serie o película con Kerem y Hande como protagonistas. Sería un bombazo. Sin embargo, por ahora, esto parece ser solo un sueño. Para los fans sería la confirmación de que al menos pueden mantener una relación profesional y que la química que los unió no se ha perdido por completo. *** El mensaje final: respeto y apoyo ***. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es incierto. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras individuales y respetar sus decisiones personales. Al final, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Como fans, nuestro papel es brindarles apoyo y admiración sin imponerles nuestras expectativas o deseos. Y bien, hemos llegado al final de este análisis extendido sobre el futuro de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias y mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.